Hola, buenos días y bienvenidos a esta actividad del Club Cámara, formato Reconoce, que conecta, que busca, que identifica zaragozanos, compatriotas, vecinos que por alguna razón han desarrollado una exitosa trayectoria profesional fuera de nuestra tierra y que quizá por eso no tenemos oportunidades normalmente de conocerlos, de conocer su actividad y de conocer sus organizaciones. En este formato traemos a un grupo, un panelista de empresarios, de socios del club, para que sean ellos los que de alguna forma conecten Zaragoza con el personaje y lleven pues a través de sus preguntas la conversación y el descubrimiento. Hoy tenemos la suerte, la fortuna de recibir, de conectar con una zaragozana, una bibliotecaria que se formó aquí en Zaragoza, pero ya ha desarrollado el resto de su trayectoria profesional. Ahora nos contará fuera de Zaragoza, normalmente en Madrid, y que a fecha de hoy es nada menos que la directora de una institución cultural de primerísimo orden en España, la Biblioteca Nacional. Tenemos a Ana Santos. Hola Ana, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por esta invitación que os agradezco mucho. Pues el placer obviamente es nuestro y de nuestros panelistas. Si te parece, te voy a presentar a las personas que van a estar en conversación con nosotros para que las conozcas y para que las personas que se están conectando a través de nuestras redes, del canal de YouTube y de LinkedIn, pues las conozcan. En primer lugar está con nosotros Ana García, Valle García de Novales. Valle, bienvenida, abogada especializada. Bueno, no tienen ahora micrófono, los presento yo, pero luego tendrán la oportunidad de intervenir y de saludar. Digo, Valle García Novales, abogada especialista en, prestigiosa abogada especialista en procesos de internacionalización. Javier Berné, Datec Sistemas, una empresa tecnológica con sede en Zaragoza, pero con operaciones en Madrid y en prácticamente toda España. Noemí Arrieta, responsable, directora de la Fundación, directora en Zaragoza de la Fundación DKV, de Integración de Personas con Discapacidad, un centro especial de empleo. Raúl Segura, una empresa Sorilux de distribución, de alquiler, de distribución, de venta de equipos electrógenos. Y Juan Rollo, economista, persona muy conectada con la casa, temas de responsabilidad social corporativa y del mundo del cómic, conexión, Ana, con el mundo de la cultura. Muy bien, encantada de conoceros. Oye, antes de empezar, Ana, de empezar ya con las preguntas, te queremos presentar un pequeño proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza, no sé si lo conoces, es el Bosque de los Zaragozanos. Es un proyecto del Ayuntamiento para plantar, si somos 700.000 habitantes, 700.000 árboles en los próximos años. Entonces, queremos pues que todos los que se conectan y tú especialmente lo conozcas con un vídeo de 1 minuto, que te lo ponemos ahora. Muy bien. El Bosque de los Zaragozanos. Es un gran compromiso por la salud y la sostenibilidad. Tenemos 5 objetivos prioritarios: mejorar nuestra salud y aumentar la biodiversidad, reducir la huella de carbono de Zaragoza y evitar el calentamiento global. Avanzar en una ciudad más comprometida con el medio ambiente para cumplir con el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. Llenaremos de árboles 1100 romaredas. Fomentar la economía circular, utilizando los residuos orgánicos como compost en el Bosque de los Zaragozanos y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el Bosque de los Zaragozanos, reverdecemos la ciudad. Puedes colaborar apadrinando tus árboles y participar de un gran proyecto para comprometerte en la acción frente a la crisis climática. Juntos sembramos un futuro más sostenible. Una Zaragoza más verde donde poder disfrutar de espacios más saludables. Un bosque que crece para todos. Una Zaragoza sostenible.
Bueno, esto ha sido el proyecto. Entonces, Ana, si te parece, vamos adelante. Empiezo yo, antes de dar paso a las personas que me acompañan. Bueno, queríamos conocerte un poco más, tu trayectoria. Estudiaste en Zaragoza, en la Facultad de Filosofía y Letras, te especializaste como bibliotecaria y no sé en qué momento saliste de Zaragoza a desarrollar una carrera como experta bibliotecaria hasta acabar como directora de la Biblioteca Nacional. Cuéntanos un poco por dónde has ido pasando y qué experiencias has ido acumulando hasta llegar a este momento. Pues efectivamente, como bien dices, empecé en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza como bibliotecaria, como auxiliar de biblioteca. Fueron las primeras oposiciones que hice cuando terminé la carrera, los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues os cuento además una anécdota rápida porque yo iba mucho a la biblioteca pública, que entonces estaba en lo que ahora es la Plaza de los Sitios, entonces se llamaba Plaza José Antonio. En la Escuela de Artes y Oficios, como en la parte de atrás, iba mucho y ese verano estuve yendo porque quería preparar un trabajo y bueno, vi casualmente la convocatoria de la oposición para auxiliares de biblioteca de la Universidad de Zaragoza, me presenté y aprobé la oposición y así empezó mi carrera profesional, desde el escalón más bajo que se puede tener como bibliotecaria. Yo creo que esto ha sido para mí muy positivo porque me ha permitido conocer todas las tareas que se hacen en una biblioteca, los distintos trabajos y, bueno, pues te da una perspectiva y una visión mucho más amplia de lo que puede ser la profesión, ¿no? Luego, como siempre he tenido mucha inquietud profesional porque tuve la suerte de que ese trabajo me gustaba, pues entonces quise aprender más y pedí un traslado a la Universidad Complutense de Madrid, que me lo dieron para poder seguir estudiando y bueno, pues fui haciendo oposiciones de promoción interna. Esto en la administración pública es algo que es muy habitual. Si uno quiere promocionarse, pues tiene que volver a opositar y oposité primero al segundo escalafón, que es ayudante de biblioteca, y luego ya al cuerpo facultativo de bibliotecas, que ya es el máximo, ¿no? Y casi toda mi vida he trabajado en la Universidad Complutense con distintos cargos de responsabilidad. Fundamentalmente el mayor tiempo lo dediqué a precisamente la informatización de la biblioteca, la introducción de las primeras bases de datos, de las revistas científicas, este cambio de concepto de acceso a la información que ha afectado tanto al mundo y a toda nuestra vida, pero también fundamentalmente a las bibliotecas, uno dedicado además a la docencia y a la investigación en un entorno muy puntero. Me enseñó mucho y aprendí mucho. Después de todos estos años, en torno a unos 25 años en la Universidad Complutense, empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional, primero como directora de acción cultural, llevando todas las actividades culturales y las exposiciones, y ya después de un paso rápido por el Ayuntamiento de Madrid, pues me ofrecieron la dirección de la Biblioteca Nacional y para mí, como bibliotecaria, pues realmente ha sido un regalo y me siento muy, muy honrada, muy privilegiada por trabajar en esta institución a la que intento dar cada día lo mejor de mí y que espero hacerlo lo mejor que puedo y sé, ¿no? Ana, buenos días. La verdad, encantadísima de poder saludarte. Soy Valle García Novales. Yo sé que, bueno, pues quizá uno de los papeles fundamentales que tiene la Biblioteca Nacional pues es de conservación, ¿no? De ese patrimonio inmaterial maravilloso que tenemos. Pero como ciudadana también me pregunto a veces, aparte de las exposiciones que sé que se organizan en la Biblioteca Nacional, ¿estáis trabajando en algún proyecto para poder llegar al gran público, para que llegue a los ciudadanos todo ese patrimonio maravilloso que tenéis en la Biblioteca Nacional? Sé que Javier te va a preguntar por digitalización y por esos proyectos, pero ahora que la tecnología nos permite, es decir,
yo soy una apasionada de lo que está haciendo, por ejemplo, el Prado, ¿no? Para hacer que todos esos fondos puedan llegar también a gente que no tienen la suerte de poder estar en Madrid, de poder disfrutar de todos los eventos que se organizan o de hacer todas las visitas que se quieren. ¿Estáis trabajando vosotros también en ese sentido para que los ciudadanos puedan acceder a los fondos de la Biblioteca Nacional? Muchas gracias. Pues sí, te agradezco mucho la pregunta porque me da ocasión de poder hablar de uno de nuestros proyectos estrella y una de las estrategias que llevamos impulsando decididamente desde hace ya unos años. Empezamos la digitalización de las colecciones hace ya bastantes años. Fue una de las primeras bibliotecas patrimoniales que se empezó a digitalizar, por cierto, gracias al patrocinio de Telefónica, que entonces presidía César Alierta, que fue una ayuda fundamental con este proyecto. Hemos seguido incansablemente y tenemos dos grandes herramientas, la Biblioteca Digital Hispánica y la Hemeroteca Digital. En la Biblioteca Digital Hispánica hay aproximadamente en torno a unos 280, 200.000 títulos digitalizados de toda clase de ejemplares. Son millones de páginas en dominio público, esto es importante. Ana, no sé si nos estarás oyendo, pero hemos perdido tu señal. Te tenemos, no sé si habéis tocado algo, si es nuestra red, vuestra red, no sé si puedes volver a conectarte. Bueno, y a los que nos estáis viendo fuera, pues os pedimos unos minutos de paciencia mientras intentamos arreglar este problema, que por otra parte tengo que decir que no es habitual.
Bueno, creo que vuelvo. Hola. Bienvenida de nuevo, Ana. ¿Qué tal? Bueno, disculpad, no sé lo que ha pasado, pero esto de repente se ha caído. Así que he vuelto a salir y he vuelto a entrar y ya estoy aquí otra vez. Disculpadme, pero no suele pasar esto en las conexiones, pero bueno. Estas cosas, la tecnología es lo que tiene, que está siempre en manos de la incertidumbre, ¿no? Así que te tengo que decir que las personas que teníamos conectadas en YouTube y sobre todo en LinkedIn han aguantado. Les hemos avisado bueno, que era pues cuestión de muchísimas minutos. gracias. No hemos Muchas perdido gracias, de verdad. no hemos perdido la audiencia. Venga, sí, estabas hablándonos, contestándole a Valle sobre la forma como... Uy, uy, uy. Sí, vaya. ¿Qué? Sí, bueno, proyecto que le pregunto por él, porque hace 2 años y pico, 3, cuando nos conocimos, 4 años, estaba trabajando en ese tema y le pregunto, oye, ¿cómo va esto? Entonces, bueno, es un proyecto que al final no consiguió financiación, me decía, y gracias a Dios, porque la pandemia lo hubiera matado a él, a todos los inversores, etcétera. Pero estaban desarrollando una conexión wifi completa en el estadio del Atlético de Madrid, con aplicaciones así, pues un poco la capitalización de todo un entorno de conexión. A lo inglés. Hola. Hola, Ana, otra vez. Bueno, acabo de cambiar la cámara porque al parecer pues podía ser un problema de esto y yo creo que ahora espero que funcione bien. Vale, pues te vemos perfectamente. Por favor, disculpadme, ¿eh? Nada, seguimos manteniendo a la audiencia, así que no te preocupes. Estabas contestándole a Valle sobre la forma como estáis exponiendo los fondos. Lo que decía Valle, continúo. La Biblioteca Digital Hispánica, que es la gran herramienta de referencia para el hispanismo a nivel internacional. Unos 280.000 títulos digitalizados, texto completo, millones y millones de páginas y de aquellas obras patrimoniales de mayor valor de la Biblioteca Nacional, por una parte, y por otra parte la hemeroteca digital, que contiene toda la prensa histórica española también digitalizada. Yo os puedo decir que el nivel de conexión y de acceso y de descarga que tenemos de estas herramientas supera por muchísimo y crece además de manera exponencial los accesos que tenemos en las salas. Os pongo un ejemplo. Si en un año aproximadamente, el año de pandemia ha sido incluso todavía menos, prestamos en las salas de lectura y de investigadores en torno a unos 190, 290.000 ejemplares físicos a los lectores, las descargas, no accesos ni consultas, sino descargas de documentos completos de nuestras bases de datos superan los 10 millones anuales. Esto, pues, es la realidad, es el servicio que presta la Biblioteca Nacional. ¿Y qué hacemos con esto? Además de permitir el acceso y la descarga gratuita, pues fomentar la reutilización para otros fines, para precisamente esto que tú me estabas preguntando, de personas que por su formación o por su curiosidad o por su necesidad no tienen por qué descargarse un incunable o no tienen por qué descargarse o conocer que existe el Beato de Liébana, sino que quieren aprender a cocinar
con una receta antigua, pues tenemos Chef Bené, o padres o madres que tienen, o profesores que tienen que buscar recursos docentes para sus hijos o para sus estudiantes. Pues tenemos una herramienta que además cada vez se utiliza más y estamos muy contentos, que se llama Biblioteca Nacional Escolar, donde se desarrollan, no a nivel curricular, sino a nivel transversal, temas de enseñanza basados en los recursos y colecciones de la Biblioteca Nacional. El objetivo que tenemos es bien a través de la estrategia digital o bien a través de la apertura de la institución, de este hermoso edificio en el centro de Madrid, que la Biblioteca Nacional se perciba como una institución abierta y viva y sobre todo accesible para todos los ciudadanos. Somos un servicio público, una institución pública que no puede ser solamente para los investigadores. Esto lo tenemos muy claro hace unos cuantos años. Hola, Ana, buenos días. Buenos días. Como hemos dicho antes, soy Javier Bernet de DATEC. En primer lugar, agradecerte que estés aquí con nosotros y también a la Cámara de Comercio por la oportunidad de poder charlar contigo un ratito y conocer más la Biblioteca Nacional. Como hemos comentado un poco antes, nosotros conocemos cierta parte de la Biblioteca Nacional porque al tener prestar servicio de alguna manera, porque sí que de alguna forma conocemos vuestras tripas, ¿no? Tecnológicamente hablando por dentro un poquito, al prestar servicio allí, me gustaría que nos contaras cuánto supone a nivel de esfuerzo, a nivel de inversiones para vosotros, ese aglutinar todos ese tipo de documentos que tenéis que preservar y que tenéis que tener como contenidos de la Biblioteca Nacional, porque incluso el propio proceso, ya como ciudadano y como usuario, se me antoja tremendamente complicado, ¿no? Que tengáis que almacenar desde libros, folletos, páginas web, carteles que hay por la calle, o sea, es francamente difícil de comprender para alguien que está fuera, ¿no? Esa labor tan interesante que hacéis. ¿Os puedes contar un poquito más sobre esto? Pues te refieres, supongo, al almacenamiento físico, no digital, sí. O también. Sí, no, y el almacenamiento digital también. Quiero decir, me parece una labor muy compleja, ¿no? El poder sí. Conseguir toda esa información para que no se os escape nada, ¿no? Y que todo quede ahí guardado y accesible, ¿no? Bueno, pues el almacenamiento físico, es decir, lo que cada año recibimos, se hace a través de una ley, que es la Ley de Depósito Legal, por la cual todos los editores de cualquier tipo de material, no solamente de libros, no solamente de revistas, no solamente de vídeos o de CDs, sino de cualquier tipo de material, tienen que depositar 2 ejemplares en la Biblioteca Nacional. De esta manera recibimos aproximadamente unos 400 y pico mil ejemplares físicos todos los años, a lo que se une también un incremento en los últimos años que nos hace mucha ilusión, que es de donativos. Hay personas que tienen archivos personales o colecciones privadas en sus casas y que los donan a la Biblioteca Nacional. En los últimos años han incrementado mucho, lo que para nosotros es un signo de confianza en esta institución, ¿no? Bueno, todo esto es como una especie de cadena de montaje. Llegan, se van catalogando, se almacenan, no por supuesto en el edificio de Recoletos, porque no caben, sino en unas enormes torres robotizadas que tenemos en Alcalá de Henares, en la segunda sede de la Biblioteca Nacional. Y luego el tema de la preservación digital y los contenidos digitales, pues nos obliga, por supuesto, a una inversión continua y a un desarrollo tecnológico que es muy complejo en la administración pública por todas las formas de contratación tan rigurosas y estrictas que tenemos, que no nos permite gestionar con la agilidad que estos proyectos necesitan, ¿no? Pero aún así procuramos intentar tener los desarrollos máximos que podemos, ¿no? Por ejemplo, hemos avanzado en los últimos años en la preservación de los contenidos de la web española, algo que parece que en sí mismo no puede tener mucha importancia, pero que realmente la tiene, porque lo que la web tiene hoy son las fuentes para la historia. O sea, cualquier historiador que quiera saber algo sobre cualquier proceso político, por ejemplo, en la España de los últimos años, o qué ha ocurrido con el tema de la pandemia o con cualquier acontecimiento que tenga que ver con nuestro país, va a tener que acudir a las fuentes de Internet. Y si esto no se conserva en un sitio, se pierde, ¿no? Entonces, desde hace años, bueno, en concreto desde el año 2015, estamos guardando los contenidos de la web española
aquí en la Biblioteca Nacional haciendo recolecciones, tanto de dominio, se hace una recolección al año de dominio.es, también de algunos dominios autonómicos con las comunidades autónomas y luego temáticas, dependiendo lo que cada año ocurre, ¿no? Y esto pues es casi un sin vivir, ¿no? Estamos permanentemente atentos a cualquier desarrollo, nos apoyamos también a nivel internacional con grupos de trabajo, con asociaciones profesionales y con otras bibliotecas nacionales de otros países que nos ayudan. Realmente sabemos que esta inversión es imprescindible hacerla y nos peleamos por ello todo lo que podemos. Ahora, dentro del plan de resistencia y resiliencia con las ayudas europeas que acaba de aprobar recientemente el Gobierno, vamos a tener una ayuda muy importante para poder mantener este proyecto bien, es decir, no mantenerlo, sino impulsarlo muy bien en los próximos 3 o 4 años. Sí. Hola Ana, soy Hola. Noemí Arrieta de Fundación Integralia en Zaragoza. De verdad, un auténtico placer poder hablar contigo. Muchas Me gracias. gustaría, siguiendo con el tema de la digitalización, me gustaría conocer si aplicáis o si tenéis una política concreta de accesibilidad de toda esta documentación digital para las personas con discapacidad, en pro de ese objetivo, como comentabas, de hacer accesible la Biblioteca Nacional a todos los españoles. Sí, tenemos un convenio firmado con la ONCE para trabajar en esto, desde luego tener nuestra web accesible, pero te digo que en esto tenemos que mejorar y lo sabemos. Estamos en comunicación con ellos, hemos hecho varias actividades incluso culturales. Recuerdo una exposición muy bonita que se titulaba Hablar con las manos, ¿no? Que contaba cómo el lenguaje no oral, el lenguaje no hablado, se ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero uno de los proyectos que pensamos financiar con esta ayuda del plan de recuperación es una nueva web que necesita un cambio rápido, radical, porque nuestra web ha quedado ya muy anticuada, desde luego para el uso y la demanda que tiene, y los temas de accesibilidad los vamos a tratar. También tenemos un proyecto que esperemos que también se pueda financiar, porque este edificio es un edificio histórico, se construyó a finales del siglo XIX, ha tenido algunas reformas, tuvo una reforma muy importante a finales de los años 80, pero desde entonces no ha mejorado. O sea, no se ha invertido en mejoras de infraestructuras, ¿no? Y desde los años 80, a finales de los 80 hasta ahora, afortunadamente nuestro país ha mejorado mucho en temas de accesibilidad, con lo cual tenemos que adaptar el edificio a la accesibilidad máxima. Sí que es un tema en el que tenemos que trabajar y te agradezco que me lo digas porque tenemos que mejorar en esto, sí. Están pasando unas imágenes, han pasado un momento de algunas de las actividades de la biblioteca, de los depósitos. Mira, justo aquí era una conferencia, no estaba preparado, pero justo era una conferencia que dimos en colaboración con la ONCE y son distintas imágenes de jornadas que hacemos de puertas abiertas para que sobre todo se perciba como una institución abierta a todos los ciudadanos. Hola Ana, soy Raúl de Soriluz. Bueno, para mí es un honor poder conocerte. Luego doy gracias a la Cámara de Comercio por hacer posible este encuentro. Además, tu labor concretamente en el tema de la modernización de la entidad que presides me parece espectacular y te quería hacer un par de preguntas a este respecto. Una sería cómo se empezó ese proceso de digitalización de todo lo que serían el fondo que tenéis en la biblioteca, que es inabarcable, es inmenso. ¿Cómo llegasteis a esa conclusión? ¿Cómo empezasteis todo ese proceso? Y lo segundo, en el proceso físico de la digitalización de estos libros, ¿a qué retos os enfrentáis diariamente? Porque yo entiendo que no es lo mismo hacer una digitalización de una revista que salió hace 15 días que un incunable que tenga 8 siglos. Muchas gracias. Sí, pues empezó realmente
casi por motivos de conservación, porque somos conscientes que, bueno, el papel es un soporte, sobre todo el papel de libro antiguo, es un soporte realmente muy sólido, es un papel mucho más sólido que el papel que ahora mismo, desde el siglo XIX sobre todo, se empezó a fabricar, porque es un papel natural, de fibras naturales, es un papel de trapos, es un papel eterno, ¿no? Tú abres un incunable y suena el papel y, bueno, tiene un olorcito, además es un auténtico placer, pero realmente los ejemplares que tenemos son tan valiosos y tan raros, tan únicos, en muchos casos, que su consulta, pues, sufre siempre un deterioro, ¿no? Con su consulta. Y luego hay otra serie de materiales que son especialmente sensibles. Por ejemplo, estoy pensando en las cintas de cassettes, en la música. Esto que una vez hicimos un reportaje que hizo mucha gracia, que llamaban música de gasolinera, ¿no? Que escuchamos en su momento, pero que ya prácticamente no existen. Es un material muy, muy, muy delicado, que enseguida desaparece, o películas antiguas, o fotografía antigua también. Entonces, casi empezamos por un motivo de conservación, ¿no? Pero luego enseguida fuimos conscientes que además de esto, realmente hay un motivo, una justificación de difusión, de reutilización y de accesibilidad. En los últimos años, la biblioteca se ha consultado mucho más que en sus 300 años de historia. Ha llegado a mucha más gente que en sus 300 años de historia. Y sobre todo se utiliza para otros fines distintos, que son los que la sociedad de hoy está demandando. Y esto es algo que sin duda hay que tener en cuenta y no hay que olvidar, ¿no? Trabajamos en una sociedad que piensa de forma distinta, crea de forma distinta, la cuenta de forma distinta y la transmite de forma distinta. Pero no debemos olvidar que esta sociedad tiene que beber y alimentarse de lo que otras personas antes que nosotros fueron capaces de dejar en algún tipo de soporte, de esa cultura que realmente es la que nos identifica como país y en la que nosotros nos sentimos cómodos a la hora de sentirnos también como parte de un colectivo. Con lo cual impulsamos enseguida y trabajamos gracias a sucesivas ayudas. Primero fue Telefónica, luego fue Red.es la que nos ayudó, porque con presupuesto ordinario esto nunca lo hubiéramos podido hacer, especialmente con la importantísima reducción presupuestaria que tuvimos en la época de la crisis a partir del año 2008-2009, ¿no? 2010 en realidad. Y en cuanto a la dificultad, pues es dificultoso porque muchos materiales no están en buen estado de conservación o son muy delicados. Por ejemplo, se han digitalizado cilindros de cera. Los cilindros de cera son el primer soporte del sonido. Es un cilindro delicadísimo donde se grabaron, pues además recomiendo que los escuchéis porque se pueden escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica, pues hay cosas realmente muy curiosas como chistes contados por aragoneses en el siglo XIX, ¿no? O el himno de la Virgen del Pilar, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Es un sonido que suena así raro, pero está digitalizado, ¿no? Digitalizar este tipo de materiales o algún otro como, por ejemplo, este maravillosa encuadernación que está nuestro compañero Arsenio ahora mismo explicando y restaurando, bueno, pues esto también exige una restauración previa del ejemplar que se va a digitalizar. Las personas digitalizamos aquí, en el edificio, en esta casa, dentro de la biblioteca. Nunca salen los materiales fuera de la biblioteca a digitalizar, con personal de la casa habitualmente, y si no, con empresas que nosotros contratamos para agilizar cuando tenemos dinero el proceso de digitalización. Pero hay que tener mucho cuidado, son escáneres especiales, cenitales, que tratan con cuidado, con mucho cuidado estos materiales. Algunas veces nos han ofrecido algunos que otras bibliotecas utilizan, que es una especie de robot que coge con una pinza así las páginas y las va pasando, ¿no? Pero realmente no nos gusta porque nos da miedo que se produzca un desgarro o que haya cualquier tipo de descontrol de la máquina y preferimos la intervención humana porque además hay luego una intervención inteligente de limpieza de las imágenes o de repetición en caso que salgan mal. Las digitalizaciones son de muy buena calidad, son de alta calidad y además son reutilizables gratuitamente. No solamente reutilizables y descargables para cualquier fin, sino
que hemos suprimido para facilitar este uso, para fomentar la industria cultural, para facilitar la creación de aplicaciones que fomenten o bien la curiosidad intelectual y permitan el descubrimiento del ciudadano, o bien las enseñanzas, sobre todo de los más jóvenes, las dejamos libres en cuanto a lo que es la comunicación pública. Es decir, si alguien quiere publicar cualquier editorial, un libro en dominio público digitalizado en la Biblioteca Nacional, no tiene más que descargarlo y sin pedirnos permiso, porque está libre de derechos, tanto por autoría como por edición, lo puede publicar, ¿no? Esto fue una medida que tomamos cuando estalló la pandemia para facilitar no solamente el conocimiento y el acceso, sino también la utilización. Sí. ¿Qué tal, Ana? Soy Juan Royavenia. Encantado de estar contigo. Gracias por tu asistencia y gracias también a Ramón por invitarme a participar en esta jornada tan deliciosa y sobre todo teniendo pues, una zaragozana en Madrid, que siempre es un orgullo, ¿no? Para los que recurrentemente vamos a Madrid podemos presumir de ti. Yo te voy a hacer dos preguntas aprovechando, una que tenga que ver más con mi labor como economista y otra que tenga más que ver con mi labor de coleccionista de cómics y de originales, ¿no? Y de friki, ¿no? De la cultura y del cómic, ¿no? Con respecto a la economía, ¿no? Con respecto a la situación de la biblioteca, has estado hablando de planes, de estrategias. ¿Tenéis algún tipo de indicador que mida cuál es vuestra labor, qué es lo que estáis haciendo? Me lo estoy inventando. Número de visitantes, número de descargas, sectorializar ese tipo de descargas, quién es la persona y a la vez tengáis algún objetivo de llegar a un público determinado. Has estado comentando, vamos a ver si hay menos investigadores y más ciudadanos en general, ¿no? Pues es un poco también, ¿no? Oye, por países, ¿qué países son los que se interesan más por los fondos? ¿Qué tipo de universidades? Etcétera, ¿no? Eso sería un poco, y otro tipo de indicadores que seguramente tengáis y me habré dejado en el tintero, ¿no? Eso por un lado, la parte más económica y luego la parte más del cómic, más en lo que me afecta a mí, la recientemente creada sectorial del cómic, que acaba de firmar un acuerdo con la biblioteca, ¿no? ¿Nos podrías un poco contar también en qué consiste ese acuerdo y más allá, bueno, pues de la clasificación de cómic y manga que ya existe en la biblioteca, pues cómo estas dos instituciones pueden un poco también impulsar la industria del cómic, que realmente, claro, si lo comparas en la industria de la cultura y de los libros en general, pues bueno, pues no deja de ser una parte pequeña en España. Pues, a ver, respecto a la primera pregunta que me haces, una de las cosas que somos muy conscientes y que además intentamos cuidar al máximo es que somos una institución pública que debe rendir cuentas a los ciudadanos. Es decir, tenemos que contar lo que hacemos porque estamos manejando dinero público y nuestros empleados y yo, mi sueldo está pagado casi, bueno, sí, casi con los impuestos de todos los españoles, ¿no? Entonces, desde hace tiempo tenemos un portal de transparencia en la web de la biblioteca donde publicamos todos los años esto que tú me estás preguntando. Por una parte, tenemos un plan estratégico que desarrollamos cada 5 años. El año pasado entró en vigor el segundo plan estratégico con las líneas y los objetivos, pero cada año nos marcamos las actuaciones prioritarias y las evaluamos. Todo esto está colgado en el portal de transparencia. Tenemos aquí en la pantalla una web. Si alguien quien esté manejando puede entrar en acceder y ahí abajo está el portal de transparencia de la biblioteca con toda la información. Pero también, además de evaluar el plan y evaluar las actuaciones, que además nos gusta mucho porque las actuaciones se hacen de manera participada en todos los departamentos, con los directores de departamento, con sus trabajadores, con sus equipos y cada año piensan qué es lo más necesario, lo planifican y lo priorizan de acuerdo al presupuesto que cada año tenemos. Pero además ahí podemos acceder al portal de transparencia si entramos en información institucional, que es la primera aquí. Claro, yo lo marco con el dedo y no le puedo dar, evidentemente. No, institucional arriba, no sé si me está escuchando ahí le damos. Y aquí están toda la planificación estratégica, toda la evaluación, si se puede bajar se va a ir viendo, todos los indicadores de gestión, toda la evaluación año por año. Y los indicadores de gestión que tenemos son unos indicadores normalizados a nivel internacional por las normas ISO que seguimos en las bibliotecas y bueno, no solamente los publicamos, sino que nos ayudan a reflexionar
sobre si el camino emprendido es el correcto o no es el correcto. No podemos, en una institución así, donde la inercia es normal, ¿no? Porque es una institución histórica, centenaria, que cualquier cambio tiene un proceso, un camino previo de reflexión y sobre todo para intentar... Esta es la Biblioteca Digital Hispánica con todas las colecciones que se pueden ver y escuchar también, ¿no? Pero decía, la evaluación tiene un aspecto fundamental porque si no hemos acertado, hay que cambiar el camino. No podemos seguir en una inercia que nos está llevando a invertir recursos públicos para algo que no está dando un resultado que es el que debería dar, ¿no? Y eso sí que nos obliga cada año a evaluar y además rendir cuentas, porque otra de las cosas es que la biblioteca se rige por órganos colegiados de gestión. Yo creo que esto en la administración también es muy, muy positivo. Y la ley de la biblioteca, que se aprobó en el año 2016, la ley en el 16, el estatuto en el la ley en el 15, el estatuto en el 16, una de las cosas a las que obliga es a rendir cuentas trimestralmente de los indicadores de gestión a la Comisión Permanente del Patronato, que es el órgano de gestión. A nosotros nos ayuda mucho rendir cuentas y creo que conocer cómo vamos nos ayuda a intentar cambiar el rumbo en caso de equivocación. Es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la pregunta del cómic, bueno, el cómic es cultura, exactamente igual que son cultura los videojuegos. Esto nosotros trabajamos para el futuro, no estamos trabajando para hoy, sino estamos trabajando para conservar lo que en este momento la sociedad española está generando y deja en algún tipo de soporte. Y esto se tiene que conservar para que dentro de X años, quien sea, decida lo que es y haga con esto lo que estime. Yo pongo un ejemplo en esto que es muy sorprendente y además nos tiene que llamar a la reflexión sobre qué es lo que se debe guardar o no. Nosotros, por principio y por misión, guardamos todo lo que podemos. Lo que es valioso o no es valioso lo decidirá la historia. El ejemplo es el Quijote. Cuando Juan de la Cuesta, en el año 1605, editó la primera parte del Quijote, en una edición humilde, en un mal papel, con tipos gastados y pensando, bueno, pues como otro libro de caballerías más, ¿no? Yo estoy segura que jamás pensó que iba a tener este éxito. De hecho, el manuscrito del Quijote no se conserva, por ejemplo, y sí, en cambio, se conservan muchos manuscritos de Lope de Vega, ¿no? Este es el Quijote interactivo, este es una de las aplicaciones que hacemos con toda la digitalización de las obras, que se pueden ver distintas ediciones, bueno, en fin, y buscar textualmente ayuda mucho también a los investigadores, pero realmente que además está restaurado y se ve aquí muy bien, pues bueno, es una edición que la gran obra de la literatura universal nadie pensó en 1605 que iba a serlo y lo ha sido, ¿no? Esto es un poco. Entonces el cómic es una manifestación cultural que tiene muchísima importancia, no solamente por el nivel de calidad artística que tienen, tanto sus dibujos como sus guiones y sus historias, también por el impacto que tienen en la sociedad y también por los estereotipos que construyen en torno a diversas cuestiones que entran muy directamente en nuestros jóvenes, ¿no? Y por eso hay que tenerlos en cuenta y hay que cuidarlos. Y firmamos con la sectorial del cómic, que por cierto es una gente estupenda y súper comprometida con el cómic. Firmamos un convenio, como también lo hicimos con la Asociación de Productores de Videojuegos, para dos cosas. Primero, para que nos ayuden a completar las colecciones, porque nos faltan videojuegos históricos y nos faltan cómics. Es algo que hasta hace poco no se ha considerado como culturalmente importante y entonces no se cuidaba como tal, como ahora se hace, y entonces nos faltan. Y hay donantes, hay personas que tienen colecciones en sus casas que no saben qué hacer con esto y las donan a la Biblioteca Nacional. Os puedo decir que la donación de videojuegos ha sido espectacular.
Hemos tenido cientos de donaciones de videojuegos que han completado nuestra colección, videojuegos históricos, y con el cómic lo mismo, que nos ayudan a completar la colección, y luego para hacer también actividades con ellos que ayuden a difundir el cómic y que ellos nos ayuden también a utilizar aquello que puede estar o no en dominio público o que se puedan tener derechos para fines relacionados pues con la docencia, con la investigación, es decir, todo aquello que pueda ayudar a enseñar de otra manera o que permita aprender de otra manera a un colectivo que son nuestros niños y nuestros jóvenes que hoy desde luego aprenden de otra manera radicalmente distinta a la que lo hizo mi generación sin duda, pero otras generaciones también. Sí. Ana, bueno, nos da tiempo de hacer una ronda rápida, hemos estado con la interrupción, llevamos ya 3/4 de hora, pero tenemos ganas de hacerte otra ronda. Yo te voy a preguntar algo en tu condición de bibliotecaria, de primera bibliotecaria nacional, ¿vale? No como institución. Es un poco complemento de la pregunta de Valle respecto al acceso a los fondos. Yo he sido siempre muy lector en su día, vaya, de préstamos de biblioteca. La biblioteca de aquí de Zaragoza iba y me llevaba allí unos libros, a veces no encontrabas el libro que buscabas, a veces estaba prestado, son las limitaciones, digamos, de los fondos que había. Y me consta que hay una legislación por la cual alguien, el gobierno de Aragón o el titular de la biblioteca o el ayuntamiento tenía que pagar tanto por derechos de autor. Estamos hablando de libros sometidos a derechos de autor. Desde entonces se supone que la digitalización debería permitir que hubiera un acceso a préstamos a la lectura de un montón de libros de forma mucho más eficiente, aunque aquí hay muchos conflictos en juego. Porque claro, si esto fuera tan fácil como me presta el libro digital pagando unos pocos céntimos por cada libro, claro, la venta de libros ya se iba a resentir y entonces los autores o las editoriales ya no se iban bueno, pues ya no les iba a interesar. ¿En qué situación está esto? ¿Cuál es un poco tu visión? ¿De qué manera lo que permite la tecnología, pero no el acuerdo o el estado actual de intereses, podríamos salir de ese, digamos, esa situación actual que es, yo creo que a los ojos de todo el mundo, insatisfactoria? Digo, no sé, opino. Ya sé que nadie puede tener la solución porque el tema es muy complejo, pero llama la atención que ese sistema de préstamos no sea tan usable o tan fácil o tan accesible como se podría. Sí, bueno, aquí hay un tema sobre todo de derechos de autor, que es un tema complicado y conflictivo porque evidentemente el libro digital está sometido a la misma legislación de propiedad intelectual que lo está un libro físico. Sí que hay una plataforma de préstamo del libro digital, del libro electrónico, en las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas, dependen de cada comunidad autónoma, obviamente porque son competencias transferidas, pero hay algunos proyectos, como es este, de préstamo digital a través de las bibliotecas públicas, que coordina y colabora bastante el Ministerio de Cultura a través de la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria. Y hay una plataforma de préstamo de libro digital. Pero claro, el libro digital se presta con unas condiciones de uso, que es que tú te lo descargas, te lo prestan en tu dispositivo de lectura para un tiempo y tú lo lees una vez. Luego no puedes ni descargarlo para quedártelo, ni prestarlo, ni pasarlo, ni copiarlo, porque es lo mismo que si tú fotocopias un libro en papel en una fotocopiadora. Es cierto que hay varios movimientos a nivel internacional que están intentando abrir un poco este acceso al conocimiento, pero sobre todo se da más en el campo de la ciencia. Ese movimiento que se llama ciencia abierta, que lo que pretende y lo que quiere, y en esto yo creo que deberíamos intentar trabajar todos activamente, que los resultados de los proyectos de investigación de la ciencia estén, en vez de publicarse en revistas científicas que cobran licencias tremendas por aquello, puedan estar en abierto. Pero en cuanto al préstamo normal de bibliotecas públicas, hay que tener en cuenta los derechos de autor.
Nosotros ahora estamos bueno, porque este es otro tema. Cuando tú compras una licencia, estás comprando un uso, no estás comprando un contenido, sino la utilización para un fin de un número de títulos, ¿no? Y un número de licencias. Nosotros ahora en la Biblioteca Nacional hemos propuesto, estamos trabajando, que ya está en marcha, en una reforma de la ley del depósito legal. ¿Para qué? Para que los editores, además de sus ejemplares físicos, es decir, de sus libros, depositen en la biblioteca un ejemplar digital del preprint, es decir, de lo que utilizan para editar ese libro. No de un PDF, sino de un preprint. Esto a nosotros nos ayudaría mucho. De entrada no tendríamos que digitalizar o no tendrán que digitalizar dentro de años todo aquello. Ayuda también en la reducción del almacenamiento. Ayuda también en la reducción y en el ahorro a nivel estatal, que hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar desde las instituciones centrales del Estado pensando en todas nuestras comunidades autónomas, pensando en toda España, y que los proyectos que se puedan coordinar desde aquí y que se puedan servir a todas las comunidades autónomas con eficiencia, así se haga, que se pueda acceder también desde las bibliotecas públicas, lo que se llaman centros de conservación, a estos contenidos a través del depósito legal. Pero todo esto ya te digo que es complejo porque entra en colisión con todo el tema de los derechos de autor, que hay que respetar porque si no nuestros autores no pueden vivir y tienen que recibir la compensación justa por su trabajo. Autores y editores también. Bueno, y el resto de profesiones que entran dentro del mundo del libro, ilustradores, traductores, maquetadores, en fin. Es un mundo que es una industria, la industria editorial que es una parte muy importante del Producto Interior Bruto, mueve no solamente mucho empleo, sino también mucho ingreso, ¿no? Sí. Ana, yo te escuchaba antes de responder a la pregunta de Raúl y me venían a la cabeza imágenes, ¿no? Cuando hablas de todos esos soportes maravillosos y tan delicados, ¿no? que usáis y que tenéis que trabajar en la digitalización, y me venían a la cabeza imágenes de eso que tan bellamente describe Irene Vallejo, ¿no? En ese delicioso ensayo El infinito en un junco, ¿no? Sobre la invención de los libros en el mundo antiguo, y la verdad es que me parece un trabajo envidiable. Yo te voy a hacer dos preguntas muy breves. Una de ellas, has mencionado varias veces en tu intervención hoy la palabra dinero, ¿no? Al final necesitáis dinero pues para todas esas inversiones que tenéis que hacer, tanto en el edificio, ¿no? y en todo el continente, para mejorar, entre otras cosas, la accesibilidad, como la ingente cantidad de dinero que necesitáis en todo el proceso de digitalización. A día de hoy, la Biblioteca Nacional se financia exclusivamente a través de presupuestos generales del Estado, o trabajáis también de alguna forma en generar en algún porcentaje la autosuficiencia, monetizando otras actividades. No lo sé, esa es una pregunta. Y la otra es, has mencionado también proyectos de cooperación internacional. ¿Con qué tipo de instituciones colaboráis más o tenéis proyectos, algo que nos puedas contar que nos interese? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, la fuente de financiación fundamental de la biblioteca es presupuesto público, dentro de lo que son los presupuestos generales del Estado, con las diversas ayudas o los diversos socios que vamos encontrando a lo largo del camino para distintos proyectos, ¿no? Muchas veces son ayudas intangibles las que nos prestan, que no son solamente económicas. Por ejemplo, tenemos ahora un proyecto de desarrollo de inteligencia artificial con el Centro de Supercomputación de Barcelona, que no consiste más que en que nosotros les aportamos lo que tenemos aquí guardado de los contenidos de la web española, y para ellos son unos contenidos de valor incalculable para poder trabajar dentro de la inteligencia artificial, es decir, esta capacidad de entendimiento entre hombre y máquina, ¿no? Qué complejidad aquello, ¿no? Pero bueno, y luego pues Red.es, la sociedad estatal, que también nos ha ayudado muchas veces. Pero en cuanto a la generación de ingresos propios, tenemos algunos servicios que son de pago, como por ejemplo los encargos que nos hacen de digitalizaciones o los encargos de reproducciones de distintos fondos que pueden hacer o necesitar grupos de investigación o determinadas personas, pero en general tendemos a la gratuidad de los servicios.
porque pensamos que somos una biblioteca, es decir, un servicio público esencial para la ciudadanía, y pensamos que tenemos que fomentar la accesibilidad a todos los ciudadanos, a todas las personas que realmente quieran entrar. Y de momento es un debate que se ha establecido muchas veces, que de vez en cuando vuelve otra vez. Hoy, por ejemplo, esta mañana en una reunión que estaba, justo hemos vuelto a tratar esto, que hacemos, cobramos entradas a las exposiciones, cobramos las visitas guiadas, y yo en esto digo, esperemos un poco a crear suelo. Vamos a ver que realmente hay demanda, porque si no el coste que tiene muchas veces el cobro del servicio, es decir, el coste de tener que pagar personas que lo atienden, incluso en fin de semana, porque estamos abiertos también sábados y domingos, y todo esto, vamos a ver si realmente merece la pena el recorte por supuesto, de asistentes que íbamos a tener, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar en este deseo de apertura facilitar la accesibilidad máxima a los ciudadanos en la medida de lo posible. Y la segunda pregunta que me has hecho, recuérdame que se me acaba de ir de la cabeza. Sí, perdona, la segunda pregunta tenía que ver, has mencionado que colaboráis, tenéis proyectos de cooperación internacional. ¿Con quién colaboráis más o algún proyecto que puedas contar? Gracias. Pues mira, un proyecto muy bonito que nos gusta mucho, por ejemplo, es la Biblioteca Digital de Patrimonio Iberoamericano, que la lideramos nosotros aquí en la Biblioteca Nacional de España, en la que participan 17 países iberoamericanos a través de sus colecciones digitalizadas, de sus bibliotecas nacionales, y es muy bonito porque, bueno, reúne en una única aplicación, que la podéis ver también desde la biblioteca, desde la web de la Biblioteca Nacional, los fondos nacionales, los fondos de las colecciones de las bibliotecas nacionales, ¿no? Y te das cuenta cómo la lengua, como el español, que todos hablamos, es un factor cultural fundamental para sentirnos todos parte de lo mismo. Es decir, todos nos sentimos herederos de Sor Juana Inés de la Cruz, de Cervantes, por supuesto, pero también de Gabriel García Márquez o de Gabriela Mistral o de muchísimas personas, escritores, escritoras maravillosas que en su momento crearon en su país, pero que nosotros la hemos leído en España, y no solamente en España, sino en toda la comunidad iberoamericana, porque compartimos la misma lengua, ¿no? Este es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho. Esta es la Biblioteca Digital Hispánica, la que estamos viendo, no la de Patrimonio Iberoamericano, pero en la web de la biblioteca, buscando arriba en el buscador, se encuentra muy bien. Y es bonito como ver estos autores, estas autoras constantemente representados en todos los países, ¿no? Trabajamos también con el consorcio, se llama Instituto Internacional para la Preservación de los Contenidos de Internet, que es un consorcio internacional que lo que hace, tiene la sede en California, que lo que hace es ayudar a los países que todavía, como ellos dicen, están en la edad oscura digital, es decir, que no han sido capaces de conservar o de saber que tienen que conservar los contenidos de Internet, ayudarles al principio, guiarles. Esta es la Biblioteca de Patrimonio Iberoamericano y aquí se pueden buscar en todas las bibliotecas iberoamericanas a la vez, ¿no? Entonces, el Instituto Internacional para la Preservación de los Contenidos de Internet trabaja muy directamente con los países, incluso hay momentos en los que participamos en recolecciones colectivas, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que ha afectado a todo el mundo. O colaboramos también, o colaboran con nosotros otros países, cuando en un país ocurre algún acontecimiento que también puede tener una repercusión internacional. Por ejemplo, me viene a la cabeza que cuando se produjo en Francia el atentado tan horrible contra Charlie Hebdo, os acordaréis, pues nos pidieron desde la Biblioteca Nacional de Francia que hiciéramos una recolección para ver esto cómo se estaba percibiendo desde España, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que trabajamos en la aldea global, en un mundo completamente globalizado, y lo que en un país ocurre nos está afectando a todos. Y esto también es importante saber cómo en ese momento se percibe. Por ejemplo,
a nivel europeo, todas las elecciones europeas, participe España o no, también las guardamos en España. Porque también esto, la composición del Parlamento y el equilibrio de fuerzas políticas, pues alguien lo tendrá que estudiar en el futuro, ¿no? Son dos ideas que me vienen a la cabeza, pero hay más. Voy a dar continuidad a un par de cosas que se han comentado ya en distintas intervenciones porque quería darle una vuelta más de tuerca al tema. Como comentabas antes, el tema de la monetización que comentaba Valle, a veces hemos tenido conversaciones que de manera recurrente con ciertas instituciones que bien por la labor que prestan o bien por el edificio donde están situadas o bien por las dos cosas, podrían ser enormemente interesantes para el sector privado de cara a hacer cosas dentro de esas instituciones o de esos edificios. Me refiero a, es verdad que ahora estamos en un momento de pandemia y es todo muy complicado dentro de los sitios, ¿no? Pero de cara a hacer eventos, de cara a explicar cuál es el trabajo que hace esa institución a tus clientes y luego pues eso adornarlo de alguna manera con lo que las empresas, a lo que nos dedicamos las empresas privadas, podría ser interesante y siempre está ahí un poco una nebulosa de no sabemos qué hacer, siempre está la discusión de si sí o sí no, ¿no? Entonces, por un lado era eso lo que te quería preguntar, que se responde fácil, y por otro, que nada tiene que ver con el tema el tema de la inteligencia artificial que comentabas, el centro de supercomputación y demás. He visto que se pueden hacer búsquedas textuales, como hemos visto antes en el Quijote. ¿Se puede hacer búsqueda textual en todo el fondo que tiene la Biblioteca Nacional ahora mismo? De cara pues, a temas de analítica, predictiva, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Estadística, etcétera, etcétera. Pues, a ver, respecto a la primera pregunta en relación con la relación que como institución podemos tener con las empresas, tenemos una fundación de amigos, Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional, que se puede inscribir una empresa o se puede inscribir un particular o un colectivo o, bueno, hay distintos tipos de... Es muy modesta, ¿eh? La aportación que se hace a la fundación es muy modesta, con lo cual yo animo a todo el mundo a que se inscriba. Está bien porque aparte que te permite enterarte de todo y tener un trato preferente a la hora de... Esta es la Fundación de Amigos de la Biblioteca, qué bien, quien esté llevando la comunicación a través de la charla y la web, ¿no? Hay muchas actividades que ellos tienen para ellos solos, pues son conciertos, visitas privadas a las exposiciones, guiadas y tal, pero también actividades propias que ellos organizan entre distintas otras instituciones. Bueno, ahora mismo este tema, pues evidentemente por el tema de pandemia está un poco parado, pero ya reanudamos a partir del 1 de octubre, ya esperamos reanudar todo. Las empresas que participan o que forman parte de esta fundación tienen prioridad en el alquiler de espacios públicos, pagan una tasa muy baja para sus actividades. Y aquí se han dado en la sala del patronato pues cenas o comidas de empresa o se hacen actos pues, de presentaciones de informes o estudios o demás, no de manera muy habitual, pero sí que se hacen. Y vamos a ver si con esto trabajamos un poquito más ahora ya, que a ver si de verdad volvemos a la normalidad que todos estamos deseando, ¿no? Esto por una parte. Respecto a la segunda pregunta que me hacías, la búsqueda en texto completo a través de OCR se puede hacer en toda la prensa escrita, desde las primeras gacetas del siglo XVII hasta la última que está colgada, libre de derechos, eso sí, en la web. Las que aparecen con un candado se pueden consultar porque están protegidas en la web de la biblioteca, en la sala de lectura de la biblioteca, la sala de revistas, prensa y revistas, y también tienen búsqueda por OCR, pero solo en la prensa, porque la búsqueda por OCR es muy complicada. El fondo antiguo, los impresos antiguos tienen una tipografía compleja, los manuscritos es todavía impensable. Hay mucho fondo que no es textual dentro de la Biblioteca Digital Hispánica, mucho mapa, mucho dibujo, hay mucho grabado, hay sonido, hay cartel, hay fondo de efímera, en fin, cuando entréis en las colecciones, que os lo recomiendo porque de verdad que es un descubrimiento, no tiene. Pero una de las cosas que sí que estamos pensando hacer y estamos trabajando
es que de hecho ya se ha hecho con algún grupo de investigación, es determinados fondos sí se puedan trabajar, recuperar textualmente. Esto da muchísimo ruido porque, claro, es enloquecido, pero ya ha habido, en concreto hay un grupo de investigación que se llama Grupo Prolope, donde participan varias universidades que utilizando los fondos digitalizados de Teatro de Siglo de Oro que tenemos, los fondos impresos, en relación sobre todo a Lope de Vega, han descubierto 2 inéditos de Lope de Vega, 2 comedias que hasta ese momento se consideraba que eran anónimas como obras de Lope, porque han sido capaces de comparar textos y con un análisis semántico, terminológico y lingüístico, y esas coincidencias, este es el grupo Prolope, qué buena esta chica, han dado con 2 inéditos de Lope de Vega. Uno, por cierto, Mujeres y criados, se representó en el Teatro Español, y otro que es muy reciente, tiene un título muy, muy bueno, es algo así como Yo hice lo que pude, destino lo que quiso, ¿no? Diciendo realmente, no es este título exacto, pero es esta idea muy típica del Teatro del Siglo de Oro y en concreto de Lope de Vega. Pero sí que hay que trabajar en esto porque este trabajo de comparación de texto, de impreso, para los investigadores es desde luego una mina de conocimiento, sí, para el lenguaje. Vale, yo, bueno, es muy interesante todo lo que estamos comentando, qué pena el tiempo limitado, mis compañeros están haciendo doble pregunta, creo que voy a aprovechar yo también. Por un lado, me he quedado pensativa con el tema de, cuando has comentado, ¿no?, que el videojuego, el cómic, obviamente también es cultura, que me he quedado pensativa porque estamos en un momento ahora en que todo el mundo genera contenido, se está generando contenido constantemente y ahora mismo se está, bueno, supongo que ese contenido, bueno, supongo no, ese contenido pertenece a las plataformas que son privadas. No sé, ¿qué opinión como experta tienes sobre esto? Si este contenido, alguno de ellos hará historia, yo, bueno, claro, supongo que sí. ¿Cómo se conservará? ¿Cómo no sé? Es que hay tanto contenido, todo el mundo puede hacer un podcast, todo el mundo puede hacer un vídeo, un documental, graban con sus drones, no sé, me parece muy interesante. Es un mundo absolutamente apasionante y que nos debe llevar a reflexionar. Y pongo una comparación para poderlo poner en contexto. La imprenta fue una revolución, desde luego, sin duda, una gran revolución. Pero no nos olvidemos, la imprenta se descubrió a mitad del siglo XV, tuvo una expansión lentísima por Europa. Al libro impreso accedía muy poca gente, porque muy poca gente sabía leer, y por lo tanto la sociedad en ese momento avanzó respecto a esa revolución de una manera lenta, controlable, digamos, acompasada de alguna manera con la evolución de la propia historia. Ahora no, ahora es todo totalmente inesperado, rapidísimo y sobre todo incontrolable. La cultura que hoy se está generando en este momento no la vamos a poder conservar para el futuro, toda. Esto ya lo sabemos. Lo que Irene Vallejo cuenta, que por cierto, su maravilloso ensayo, lo feliz que estoy que haya sido un auténtico bestseller y lo siga siendo, porque tenemos una paisana zaragozana de la cual nos tenemos que sentir todos muy, muy, muy orgullosos. Lo que Irene Vallejo cuenta en su Infinito en un junco no tiene parangón con lo que ahora está desapareciendo, lo que va a desaparecer. Pero hay que saberlo y hay que intentar conservar de aquello lo que podemos, no sé, saber o todo lo que podamos. Nosotros hacemos una recolección de dominio.es, que lleva, no os puedo decir, la cantidad de terabytes de información y los millones y millones de URLs que cada año crecen, cada año. Se nos escapan cosas, seguro, pero una vez al año ahí está. Estas plataformas que tú dices, en teoría, se las recolecta, o sea, tienen que ser conservadas. No pueden impedir que se las guarde
por la legislación de depósito legal, por un Real Decreto que obliga a cualquier plataforma, a cualquier contenedor de contenidos, dejarse recolectar por la Biblioteca Nacional. Y les aparece un robot que dice: soy la Biblioteca Nacional de España, estoy aquí en virtud del Real Decreto 2000 no sé qué, /2015, y que desarrolla el depósito legal electrónico. Y llegamos hasta una capa, porque no podemos quedarnos todo, obviamente. Pero luego sí que es cierto que en esto hay cada vez más concienciación, una mayor concienciación por parte de las grandes plataformas creadoras de contenidos. Por supuesto, ya no hablemos de las plataformas de series y todo esto, mucho más novedosas, sino incluso históricas. Radio Televisión Española ha hecho una labor, y la está haciendo magnífica, con la digitalización de sus archivos históricos, que además tiene muy buena distribución en redes y lo cuenta muy bien, y a todos nos llena de ilusión. Las radios también lo hacen, ¿no? Pero que sin duda se va a perder, estoy segura. Y que sin duda también esto va a dar oportunidad a que gente con el don. Yo siempre digo que hay gente que ha nacido con el don de la creación. Y estas personas, que son pocas, han sido muy, muy pocas en la historia, quizá ahora sean más, porque van a tener la posibilidad de mostrarlo y, por lo tanto, van a aportar un beneficio a la sociedad gracias a estas nuevas maneras de crear, ¿no? Esto también es una esperanza. Lo único que hay que saber es que intentar abrirles el camino, ¿no? que lo puedan hacer y que eso se pueda conservar para disfrute de todos. Sí. Gracias, y aprovecho la última pregunta. Recomiéndanos, si vamos a la Biblioteca Nacional, recomiéndanos algo curioso, algún documento curioso que podamos consultar de algún célebre aragonés. Bueno, pues hay muchísimas cosas de Aragón en la Biblioteca Nacional, propia de la riqueza, de la enorme riqueza cultural que Aragón desde sus orígenes y a lo largo de su historia ha ido generando. Pues en la Biblioteca Digital Hispánica, si buscáis Aragón, podéis ver muchísimas cosas. Bueno, aquí han buscado Aragón en el buscador de la biblioteca y ya veis pues un montón de cosas que podéis ver. Pero si buscas esta chica estupenda en la Biblioteca Digital Hispánica y buscas Aragón, vas a encontrar cosas que os van a gustar mucho. Pues mira, por ejemplo, la hoja, porque es una hoja más antigua conservada del Fuero de Aragón, se conserva aquí. La encontró un profesor en Biblioteca Digital Hispánica, para la chica que busca, que está a la derecha, y le das al buscador Aragón y ya veréis cuántas cosas salen, ¿no? La encontró un profesor de literatura de un instituto de Toledo en una guarda. La guarda es de una encuadernación, es esto que se ponía para hacer la encuadernación más dura, es pergamino. La encontró allí y lo donó a la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, esto es aquí, si se busca, bueno, pues aquí vais a tener, bueno, pues no veo bien porque lo veo muy pequeñito, pero millones de documentos. Hay jotas que podéis escuchar perfectamente. Aquí sale, por ejemplo, una jota a la Virgen del Pilar, por ejemplo, ¿no? Impresos de los primeros impresores aragoneses, incunables, maravillosos, pues de Pablo Urus, por ejemplo, las publicaciones periódicas, todas las que quieras. No sé, es que es tanto lo que se puede encontrar sobre Aragón. Yo algunas veces he dado una conferencia que se titula Un paseo por Aragón a través de las colecciones de la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Que realmente pues te llena a mí como aragonesa y como zaragozana que soy, me llena de satisfacción saber que hemos sido capaces de generar esta historia, ¿no? Mucha fotografía y también de Clifford, de monumentos ya desaparecidos, por supuesto todas las publicaciones periódicas, en fin, los anales de Aragón, hay mucho. Yo te quería hacer una pregunta hilando con la anterior que te acaban de hacer, casi tirando un poco más por lo personal, si me permites. ¿Cuál es el original de la que te sientes más orgullosa de tener en los fondos de la biblioteca y por qué?
Pues Uno mira, solo. me lo preguntan muchas veces y te tengo que decir que es dificilísimo. Es que no sé qué contestar, porque realmente hay cosas tan únicas y tan valiosas. Pues hay 2 beatos, por ejemplo. No sé, hay incunables maravillosos que cuentan historias fantásticas. Bueno, a mí me gusta mucho por el simbolismo que tiene el manuscrito del Cantar del Mio Cid, que es, bueno, pues de la literatura épica española. Sin el cantar pues no hubiera existido prácticamente, ¿no? Es la gran epopeya contada y no hubiera llegado hasta nosotros, no la hubiéramos conocido si no se conservase el códice del Cantar del Mio Cid, que el año pasado por primera vez, el año pasado no, en el 19, con esto de la pandemia perdimos un poco la noción del tiempo, se expuso por primera vez. Es un manuscrito que está en muy mal estado de conservación, como se puede ver en la fotografía, pero que está digitalizado y se puede perfectamente recuperar y que, bueno, ha permitido, gracias a que se recuperó en su momento, ya la donación que en su momento hizo la Fundación Juan March a la biblioteca en los años 60, que haya llegado hasta nosotros el Cantar del Mio Cid, con todo el simbolismo que tiene para la cultura de nuestro país. Tenemos que pensar que en esto que hablábamos antes, en relación con lo que se guarda o se pierde, si este manuscrito no se hubiera conservado, el Cantar del Mio Cid no lo hubiéramos conocido nunca, ¿no? Porque es el único que existe y es una copia, en realidad, del original. Te diría la exposición. pero hay muchos más. Enhorabuena, nos está encantando a todos. Por acabar rápidamente, Bueno, dos cuestiones también. ¿Habéis pensado incorporar a la colección, hablando de cómics, no solamente los cómics, los libros, sino también páginas originales, por ejemplo, de alguno de los autores? Igual que podéis tener manuscritos, pues podéis tener también o los guiones originales o páginas originales o lo que sea, eso por un lado. Y luego estamos hablando de la biblioteca son centros del conocimiento y precisamente hoy en día el problema es que a lo mejor tenemos exceso de conocimiento y ese exceso de conocimiento puede provocar ruido y puede provocar también un fenómeno muy habitual, las noticias falsas, las fake news, ¿no? ¿Cómo desde la biblioteca se puede un poco popularizar que las personas, que muchas veces tratamos siempre de reafirmar nuestras creencias y solamente vemos las fuentes de información que son afines y que reafirman nuestras creencias y no las de otras creencias, ¿no? ¿Cómo puede la biblioteca, bueno, pues ir a la gente que cuando ve una noticia que puede ser conflictiva, que vaya a la fuente original? Porque es obvio que hay otras empresas privadas que solamente, pues bueno, pues buscan las noticias falsas de aquellos que les interesan y no del conjunto. Fíjate qué tema tan complejo en este mundo, ¿no? Bueno, en relación a la primera pregunta, si conservamos dibujos originales o guiones o tal, sí, tenemos algunos y bueno, sobre todo yo animo a a cualquier creador, cualquier creadora que quiera donar aquello que es más valioso en su vida, su producto, el producto de su vida, que es su legado, su capacidad de creación, que lo haga en la Biblioteca Nacional. Hace unos años, conscientes de este problema, junto a la Asociación de Humoristas Gráficos, organizamos una exposición que se titulaba La transición en tinta china, para destacar la importancia que tuvieron los humoristas gráficos en la época de la transición. Y recordaréis, no sé si sois tan mayores como yo, creo que no, pero esas revistas, pues La Codorniz, El Hermano Lobo, esta es la exposición que bueno, casi, bueno, sin casi, salvando no se sabe cómo la censura, publicaban cosas que realmente para nosotros era en esos años de la dictadura una salvación, una redención, porque era un humor inteligente que te permitía, pues bueno, tener una sonrisa. Esto se ha seguido haciendo, no solamente en la transición, y se hacía en la prensa cada día, no solamente en esta revista, sino que se sigue haciendo ahora, ¿no? Entonces, una parte de estos humoristas gráficos, y estoy hablando, por ejemplo, de Forges, nos ha donado toda su colección de dibujos originales, en torno a unos 50.000 dibujos. Peridis nos la ha donado también, nos la sigue donando porque Peridis afortunadamente sigue
todavía dibujando y publicando su tira en El País. Chumi Chumet, vino su hijo desde Estados Unidos a donarnos la colección de dibujos de Chumi Chumet y otros muchos más. Y se ha formado aquí una colección muy, muy bonita de dibujo original de todos estos humoristas. Hay que tener en cuenta, y esto lo hemos comentado con ellos, y no sé si pasará con el cómic ahora, y desde aquí pues es una idea, que a esta obra original hasta hace mucho no se le daba valor. Incluso ellos mismos, ¿no? Y nos contaban cómo iban a lo mejor con el dibujo, pues casi en una carpeta, metido en un bolsillo de la chaqueta hasta la redacción, y ahí lo dejaban y ya se olvidaban de su obra, ¿no? No cuidaban ese legado. Ese legado es muy importante porque la transición no se entiende sin estos humoristas gráficos, ¿no? Y de hecho, desde que los tenemos aquí y están catalogados y están accesibles desde el departamento en la sala del Departamento de Bellas Artes, pues la gente accede a ellos y vienen y lo consultan, ¿no? Entonces, los pueden perfectamente depositar aquí. Ojalá más creadores de este campo se animen a depositarlo. Y en relación al tema de las fake news, bueno, este es un problema tremendo en nuestra sociedad. No voy a ahondar sobre él porque nos llevaría horas de diálogo y para poder solucionarlo. Nosotros desde aquí no podemos hacer nada excepto intentar que la gente joven, es decir, aquellos que no tienen formación suficiente, pues puedan saber que hay unas fuentes originales a las que se puede acceder para aprender a lo mejor de otra manera y que lo que le cuentan no es del todo cierto. O también intentar colaborar de alguna manera en la difusión del conocimiento y en la educación. Sin duda este es un problema de educación y de creación y de fomento de un pensamiento crítico propio. Esto es muy difícil en una sociedad como la nuestra, donde estamos recibiendo pues impulsos continuos y noticias continuas. La herramienta BN Escolar, de la que os he hablado antes, y si puede esta maravillosa chica que busca en la web cada vez que sale algún tema, si la puede buscar en el buscador de la biblioteca y la veis, se puede poner en pantalla un momento, veréis un poco de qué va, cómo van las unidades didácticas, van un poco en este sentido, ¿no? Para explicar a los estudiantes de enseñanzas medias, en este caso, que no todo está en el rincón del vago, no todo está en Internet, que un trabajo que un profesor te manda en clase no tiene por qué hacerse con un cortapega de algo que tú ni entiendes, a lo mejor ni sabes de qué va, ni eres capaz de asimilar aquello, sino que puede haber maneras mucho más divertidas de hacerlo, incluso con participación, compartiendo conocimiento. La inteligencia compartida hoy en día en esta sociedad es fundamental con tus propios compañeros y además de hacerlo, pasártelo bien, ¿no? Y acudir a las fuentes originales para hacerlo. Yo creo que es lo único que desde la Biblioteca Nacional podemos hacer. Y me consta que desde los institutos y los colegios, los centros de enseñanza media, hay una sensibilidad muy especial en los profesores, en los docentes, para intentar que se fomente una generación con un mínimo de pensamiento crítico propio y, por lo tanto, que puedan tener un filtro a la hora de poder asimilar la información que nos mandan. Pero es muy difícil. Todos nos lo creemos, incluso gente formada. O sea, a mí me mandan cosas, a mí me han mandado cosas que yo me he podido creer, pero que se las he mandado a mis hijos y se han muerto de risa pensando que yo me estaba creyendo aquello. O sea, todos nos podemos creer lo que nos mandan. Es muy difícil poner un filtro. Ana, bueno, ha llegado ya la hora de despedirnos, pero no puedo hacerlo sin antes presentarte Arturo, que lo tenemos al fondo, que es, no sé si cuando hablabas de la chica que preparaba tal era lenguaje inclusivo. ¡Era Arturo! Lo tienes allí. Y yo llamándote chica, Arturo, perdón, pero es que no sé por qué. Es la cosa del feminismo. Bueno, tenemos también a Sara en la sala, que también nos ha ayudado con los planos y con las fotos, que también te la presentamos allí al fondo.
Sí. Y también está Alicia, que tampoco la cogemos, que también va a pasar allí, que también nos ha ayudado a preparar esta sesión, que no sé qué opinaréis vosotros, yo creo que estamos todos de acuerdo, que nos ha encantado. Estamos muy agradecidos, Ana, de que hayas querido estar con nosotros, que nos hayas contado tantas cosas y que hayas sido tan paciente con las preguntas que te hemos hecho. Ya ves que cada uno ha ido un poco a lo suyo. Y bueno, pues el conjunto de los panelistas yo creo que nos han permitido tocar un montón de temas, conocer la institución y conocerte a ti como la aragonesa, la compatriota, la vecina, que está allí en ese edificio tan elegante en el Paseo del Prado, en Recoletos. Muchísimas gracias. Un placer. Tengo ya el micrófono, pero todos están haciendo gestos de quererse despedir de ti y bueno, y de agradecerte que hayas querido estar con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Yo he estado feliz, me he encontrado a gustísimo. Me habéis hecho unas preguntas súper inteligentes, de verdad, acertadísimas, y os agradezco mucho que os intereséis por la biblioteca y que sobre todo tengáis esta inquietud, esta curiosidad, y me he encontrado fenomenal, de verdad, y gracias por darme esta oportunidad de poder hablar con todos vosotros. Muchas gracias también a estos chicos que nos han ayudado desde detrás. Yo les animo a que sigan luchando. Son una generación maravillosa, estupenda, a los cuales os hemos dejado una sociedad no tan maravillosa ni tan estupenda, pero tenéis unos valores que necesitamos mucho. Esta sociedad necesita mucho. Así que os animo a seguir peleando por todo aquello en lo que creéis. Y nada, y muy feliz de que desde mi tierra se me dé la oportunidad de hablar. Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Ana. Nos despedimos. Hasta pronto. Hasta pronto. Y venid a la biblioteca, que os espero. Muy bien. Adiós.